Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy, 30 de junio, celebramos la Santa Misa por las siguientes intenciones: por el cumpleaños de Pablo Saavedra, por la salud de Pedro Contreras Bastías, Nelly Juana Velasco Delgado, Brunilda Seas Sánchez, José Heraclio Gallegos Pessoa, Alejandrina Cabrera Flores, Carolina Vázquez, Maguiber Victoriano Tarqui, Jaime Guillermo Cholner Callisaya, José Luis Cholner Callisaya, Gina Mercedes Cholner Callisaya, Johnny Carlos Cholner Callisaya, Emma Teresa Cholner Callisaya, Rubén Adolfo Cholner Callisaya, Jessica Lisette Cholner, Ronaldo Rubén Cholner Carrillo, Alejandra Pamela Cholner Carrillo, Grecia Lisette Cholner Carrillo, Andrés Molina, Gaby Guzmán Escobar, Ángel Solís Balda, Raúl Hipólito Maidana. Por el descanso eterno de Edgar Nemesio Cholner Callisaya, Leónidas Prudencio Cholner Zuna, Encarnación Callisaya Catari, Paulina Apricio viuda de Martínez y Lola Camacho de Calderón. Damos gracias a Dios por la presencia del Padre Giovanni Alighieri, quien presidirá la celebración de hoy. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor, su bondad y su perdón y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durará. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cobarde, qué poca fe. Escucharemos hoy estas palabras de Jesús en el Evangelio. Y es verdad que no tenemos que pensar simplemente a la gente que no participa de nuestra comunidad, que no participa de la iglesia. Cobarde, yo creo de verdad, es una palabra referida también a nosotros, que somos gente de poca fe. Es por eso que la Eucaristía que vamos a celebrar hoy y siempre es para pedir al Señor que aumente nuestra fe. Muchas veces en mi comunidad, siempre, en el momento de la Eucaristía, cuando se levanta el pan, el cuerpo de Jesús, se levanta el cáliz que está lleno de la sangre de Jesús, se dice: aumenta mi fe y aumenta la fe de mis hermanos. También esto tenemos que pedir a Dios, de aumentar nuestra fe y de aumentar la fe de los hermanos, para que podamos ser de verdad una comunidad llena de fe y no una comunidad de cobardes. Por eso empezamos esta Eucaristía como siempre pidiendo perdón al Señor de nuestros pecados, nuestra cobardía. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor,
Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todas las familias de la tierra. Por eso les haré rendir cuenta de todas sus iniquidades. ¿Van juntos dos hombres sin haberse puesto de acuerdo? ¿Ruge el león en la selva sin tener una presa? ¿Alza la voz el cachorro desde su guarida sin haber cazado nada? ¿Cae el pájaro a tierra sobre una trampa si no hay un cebo? ¿Salta la trampa del suelo sin haber atrapado nada? ¿Suena la trompeta en una ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Sucede una desgracia en la ciudad sin que el Señor la provoque? Porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor ha hablado, ¿quién no profetizará? Yo les envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y a ustedes fueron como un tizón salvado del incendio, pero ustedes no han vuelto a mí. Por eso, mira cómo voy a tratarte, Israel, y ya que te voy a tratar así, prepárate a enfrentarte con tu Dios, Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú me sondeas y me conoces, tú me hablas a mí, Señor. Tú me sondeas y me conoces, tú me hablas a mí, Señor. Tú me sondeas y me conoces, tú me hablas a mí, Señor. Tú me sondeas y me conoces, tú me hablas a mí, Señor. Tú no eres un Dios que ama la maldad, ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Pero yo, por tu inmensa bondad, llego hasta tu casa y me postro ante tu santo templo con profundo temor.
me sondeas y me conoces, tú me amas a mí, Señor, tú me sondeas y me conoces, tú me hablas a mí, Señor, tú me sondeas y me conoces, tú me hablas a mí, Señor, tú me sondeas y me conoces, tú me amas a mí, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Espero en el Señor y confío en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él le respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes que la hermana Esther me ponga en mute o me calle, le voy a decir una palabra sobre esta página del Evangelio que hemos escuchado, que me parece una página que tiene algo de equivocado o de imposible. Voy a hablar utilizando un poco las imágenes que el Evangelio nos ha presentado. Empieza así el Evangelio diciendo: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Tenía que ser el contrario. Antes los discípulos y después Jesús siguiendo los discípulos. Porque aquí en el Evangelio se dice que Jesús subió por primero, pero él no sabía manejar una barca. Segunda equivocación, me parece, se habla de esta tempestad, el temporal tan fuerte, y el temporal es una cosa fuerte. No estamos hablando simplemente de un poco de lluvia. Y cuando una tempesta, un temporal en el mar, es cosa terrificante. Algunas películas que hemos visto
nos muestran la fuerza que tiene un temporal. No era necesario añadir la fuerza de un temporal, de la tempesta. Tercera equivocación, me parece, de esta página del Evangelio, se dice que Jesús dormía en la barca. Es la primera vez en todo el Evangelio que se dice que Jesús estaba durmiendo. Conocemos a Jesús como la persona que vive en medio de la gente. Él no tenía tiempo para dormir. También necesitaba de la noche para rezar a su Padre que estaba en el cielo. Y esta indicación me parece imposible en esta temporada de tempesta, de tormenta en el mar. Una persona no puede dormir, no logra dormir con la tempesta. Otra equivocación de esta página del Evangelio, se dice que Jesús se puso de pie. Imposible. Con un temporal que escondía la barca entre las olas, es imposible que un hombre se ponga de pie en la barca. Tenemos que entender por qué estas exageraciones en esta página del Evangelio. La barca representa nuestra vida. Jesús sube, entra en tu vida porque la quiere manejar. Qué lindo saber que es Él que nos conduce, sea en el tiempo de la calma que en el tiempo del temporal. Pues hay personas que se sienten morir antes las inclemencias de la vida, incapaces de mantenerse estables ante los golpes que parece que suceden uno detrás de otro sin solución de continuidad. Enfermedades, problemas económicos, injusticias, problemas familiares, infidelidades. Todo parece que se junta para hacer la vida más difícil. También en nuestra vida particular hay temporadas en que nos flaquean las fuerzas, las aguas bajan agitadas y todo parece llevarnos a la ruina. Es verdad que también ahora, en este tiempo de prueba del COVID, parece que Jesús duerme, sin importarle que nos hundamos. Llegamos a preguntarnos por qué no interviene, por qué está callado. Es lógico que brote de los más íntimos de nuestro ser la oración de los discípulos: sálvanos, que nos hundimos. El Evangelio que hemos escuchado, y aquí es interesante la reacción de Jesús. Les increpa diciendo, y yo he traducido con cobardes, hombre de poca fe. Alguno pensará que les riñe, que no quiere que acudan a Él en esos momentos de dificultad, y que se sientan amenazados por fuerzas insuperables. Yo prefiero pensar que es la reacción normal de alguien a quien le despiertan de golpe durante un buen sueño. También he dicho que era imposible. Lo más importante no son las palabras de Jesús, sino lo que hace. Jesús se pone en pie, increpa a los vientos y al lago, y como resultado vino una gran calma. Queridos amigos, querida comunidad, no hay que tener miedo a quejarse a Jesús. No hay que tener miedo a repetir la oración de los discípulos cuando la vida
se nos pone de frente como un toro amenazándonos con sus cuernos. No hay que tener miedo a molestar a Jesús con nuestros gritos y petición de socorro. Lo que no hay que hacer nunca es tirarnos al agua, desesperarnos. Hay que mantenerse firmes ante la tribulación porque Jesús está ahí, cerca de nosotros. No sabemos cómo va a responder a nuestras oraciones, pero como somos gente de fe, de lo que estamos seguros es de que responderá. Nos ponemos de pie. A cada petición vamos a responder, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, para que seamos conscientes de la misión que Dios pone en nuestras manos y la realicemos con pasión e ilusión. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por los que en este tiempo de pandemia sufren la inclemencia de la pobreza, para que puedan recibir la ayuda necesaria y se refugien en la acción poderosa de Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los que padecen la enfermedad del coronavirus, para que el Señor les regale el don de la salud y les reconforte en este tiempo que deben superar la adversidad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las almas de todos los que han fallecido a causa del coronavirus, para que sean recibidos en el reino de los cielos y el Señor dé consuelo a sus familias. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por los migrantes, para que el Señor les proteja especialmente a quienes deben vivir la pandemia lejos de sus hogares y familiares. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y también al Señor vamos a recordar en el día de su cumpleaños Pablo Saavedra. Y pedimos la salud para Pedro Contreras Bastillas, Nelly Juana Velasco Delgado, Brunilda Sea Sánchez, José Heraclio Gallegos Pessoa, Alejandrina Cabrera Flores, Carolina Vázquez, Maguiber Victoriano Tarqui, Jaime Guillermo Cholner Calizaya, José Luis Cholner Calizaya, Gina Mercedes Cholner Calizaya, Johnny Carlos Cholner Calizaya, Emma Teresa Cholner Calizaya, Rubén Adolfo Cholner Calizaya, Jessica Lisette Cholner, Ronaldo Rubén Cholner Carrillo, Alejandra Pamela Cholner Carrillo, Grecia Isette Cholner Carrillo, Andrés Molina, Gaby Guzmán Escobar, Ángel Solís Balda, Raúl Hipólito Maidana, Sinilda Vanegas Melgar. Y también vamos a poner en las manos de Dios los difuntos Edgar Nemesio Cholner Calizaya, 9 días que ha fallecido, Leonas Prudencio Cholner Zuna, Encarnación Calizaya Catari, Paulina Apricio viuda de Martínez, Lola Camacho de Calderón. Ofrecemos esta misa para ellos, para la salud y también para los enfermos, porque el Señor
puede abrir a ellos las puertas del paraíso. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Nuevamente, Señor, acoge nuestras oraciones y también las oraciones que tenemos en el corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ofrezco el blanco para ti, Señor. Yo te doy mi pobre corazón. Conviértelo en tu cuerpo redentor. Oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. Porque no creo en ti, si tú me das calor. Si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por su amor. Yo creo en ti, Señor. Creo en ti, yo creo en ti, Señor, creo en ti. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud, en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como un buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo, en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles, a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, santo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento y el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos la resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eugenio, con las auxiliares Pascual y Giovanni, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Edgar, Nemesio, Colner, Calizaya, Leónidas, Prudencio, Colner, Suna, Encarnación, Calizaya, Catari, Paulina, Apricio, viuda de Martínez, Lola Camacho de Calderón. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con la plegaria del Padre Nuestro nos ayuda a ser menos cobarde, a ser hombres y mujeres de fe, pidiendo siempre al Padre que está en el cielo ayuda que lo necesitamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Podemos compartir un signo de paz. Un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanas y hermanos, llegamos al momento en esta Eucaristía de recibir el cuerpo de Cristo. Ofrezcamos al Señor nuestras vidas en este tiempo de pandemia, de prueba y sacrificio. El Señor acoge nuestra oración, sabe de antemano nuestras necesidades y escucha nuestras intenciones. Vivamos este momento con fe y amor. Señor, que tú me amas, yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme
Bienvenidos a una nueva sesión de catequesis. El día de hoy quiero compartir con ustedes las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están contenidas en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Esta parte del evangelista Mateo nos invita a profundizar en la experiencia de Dios. Prácticamente podríamos decir que es el carnet de identidad de todo cristiano. Si realmente nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, si realmente nosotros nos llamamos católicos, en verdad deberíamos seguir los pasos que nos da Jesucristo por medio de Mateo 5. Pues en el Sermón de la Montaña, Jesucristo nos está dando todas las directrices para que podamos alcanzar el reino de Dios. Pero para iniciar con esta catequesis, quiero invitarles también a ustedes a que puedan coger una Biblia, ¿no? Y nosotros juntos podamos leer la fracción de inicio de Mateo 5. Dice: Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Vamos a parar en este momento. Cuando está hablando, Jesús subió al monte, ¿no? Y vio a toda aquella muchedumbre. La muchedumbre no solamente es aquella gente que estaba en la época de Jesús. La muchedumbre somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que andamos en el pecado, que andamos sumergidos en el mal, y que Jesús, al vernos, se apiada de nosotros por el amor que nos tiene y luego sube al monte. Si se dan cuenta, Dios en el Sinaí, en el monte Sinaí, entrega las tablas de la ley a Moisés. Sin embargo, Jesucristo sube al monte. Es el mismo Verbo encarnado, la palabra hecha hombre, que nos está empezando a proclamar la experiencia del Padre. Pero al mismo tiempo continúa la palabra: se sentó. ¿Qué significa ese sentarse? Jesús nos predica de dos maneras: con su testimonio y con su palabra. Cuando va de camino de pueblo en pueblo predicando, lo hace con su vida, pero cuando se sienta, nos empieza a enseñar con su palabra. De esta manera entra en total coherencia entre lo que vive y lo que hace, lo que predica y lo que cotidianamente llega a hacer. Posteriormente a él dice, ¿no? Y sus discípulos se reunieron alrededor. Los discípulos son aquellos que tienen la experiencia de Dios de querer aprender. Son aquellos aprendices del Maestro. Jesús es el Maestro, nosotros sus discípulos, sus aprendices, y nos tenemos que dejar moldear por ese Maestro para que la palabra de Dios pueda ahondar en nuestra mente, en nuestro corazón y hacerse vida. Pues solamente aquellos que abren las puertas de su corazón y su mente a Dios y a su palabra es que verdaderamente van a poder encontrar el reino de los cielos, que es lo que nos proclama el Señor Jesucristo en este capítulo de Mateo. Pero continúa diciendo: entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo. La palabra enseñaba, tenemos que verla de una manera muy especial, porque la forma en cómo está escrita nos está diciendo de que no es algo, no es un verbo que era de antes, que terminaba, ¿no? No estábamos diciendo que enseñó de algo antiguo o que enseñará en algo futuro, sino verdaderamente enseñaba algo que inicia pero no concluye. De esa manera, hoy nosotros también somos a los que Jesucristo nos enseña su palabra. Somos aquellos discípulos, aquella muchedumbre a la cual nos empieza a predicar por medio de su palabra, para que verdaderamente podamos ser bienaventurados, como dice su palabra en Mateo 5.
Y vamos a proseguir con la siguiente catequesis mencionando cada una de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas significan felices, ¿no? Dichosos aquellos que siguen esa palabra. Y se va a ver que Jesucristo dice en este texto 9 veces bienaventurados, 8 veces más la última, ¿no? Más una, las 9. ¿Y qué es lo que nos trata de mostrar? Nos trata de mostrar la justicia del Padre, de aquel Padre misericordioso que se entrega a sus hijos, que se dona por completo, que se hace uno de nosotros al enviar a su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Les invitamos a que puedan compartir nuestras próximas catequesis y que juntos podamos profundizar en la experiencia de la fe cristiana y especialmente de esta parte de las bienaventuranzas que son el carnet de identidad que nos debería marcar e identificar a todos los que nos decimos cristianos católicos. Los invitamos a la siguiente catequesis.